los medios de comunicación, agradecidos, como siempre, a esta presentación del segundo trimestre, que es eso es, pues dar la bienvenida a los medios de comunicación y a todos los presentes por participar en esta presentación que hacemos del segundo trimestre de 2025, primer semestre del año, y que los profesores don Francisco Ferraro y don Manuel Alejandro Hidalgo pues nos van a exponer. La Cámara, pues como sabéis, son muchos ya los años que llevamos presentando trimestralmente la situación económica de Andalucía, y lo hacemos pues una vez más, y los señores participantes como don Manuel Alejandro Hidalgo y don Curro Ferraro son los verdaderos protagonistas de este estudio, y yo le paso la palabra, con permiso de don Francisco Ferraro, a don Manuel Alejandro Hidalgo. Adelante, don Manuel. Pues muchísimas gracias. Como siempre, el guión lo que nos dice es que haremos un pequeño análisis sobre cuál ha sido la evolución de la economía andaluza durante este segundo trimestre, y una vez hecha ese análisis pasaremos a la parte de predicciones, que será la que desarrolla el profesor Francisco Ferraro. Bueno, como siempre, cuando se hace la transformación a este ordenador salen las cosas un poquito descolocadas, pero bueno, se ve bastante bien. Lo primero que decimos, obviamente, es cuánto ha sido la estimación de crecimiento durante este segundo trimestre del año 2025. Y de nuevo tenemos que decir que la economía andaluza pues mantiene un rumbo de crecimiento similar a la de los trimestres anteriores, y llevamos ya aproximadamente 2 años sin que se observe una debilidad o una reducción en esta tasa, salvo en algunas décimas. Así, para el segundo trimestre de 2025, el crecimiento estimado para la economía andaluza fue del 0,7%. 0,7%, que es similar al crecimiento español, que viene acompañado de una ligera sorpresa positiva, es decir, los modelos decían que iba a crecer algo menos, con lo cual no solo el crecimiento es relevante, sino que además también viene con una pequeña, como he dicho, sorpresa positiva, y esto nos deja a la economía andaluza creciendo a un ritmo del 3% interanual, 0,7% respecto al anterior trimestre, 3% respecto al mismo trimestre del año pasado. Si intertrimestral es el mismo crecimiento que para la economía española, en interanual estamos creciendo aproximadamente unas 4 décimas por encima de la media española. Obviamente esta cifra pues la podemos considerar como un dato bastante positivo, ¿eh? Sobre todo, y como veremos luego, dado el contexto internacional, no nacional. El nacional es aproximadamente el mismo. A continuación daré algunas ideas de por qué este crecimiento, pero antes que nada vamos a hablar de algunas otras variables macro que se han dado durante este trimestre en la economía andaluza. Una de ellas, siempre hablamos de la inflación, sobre todo desde el último episodio acaecido hace ya 2 años, pues nos parece relevante seguir comentando la evolución de los precios mediante una sección dedicada en exclusiva a ello, y cómo lo está haciendo comparado con los salarios. En principio, de nuevo, y como tampoco puede ser de otra manera, la inflación en Andalucía pues es muy similar, bastante parecida, por no decir exactamente igual, a la que está calculándose para la media española. En el último dato disponible antes del final del verano, pues teníamos que los precios en Andalucía estaban creciendo un 2,7%, muy similar, como he dicho, a la media española, ligeramente por encima de la inflación europea. Y esto viene a deberse principalmente por una mayor sensibilidad a la evolución de los precios energéticos, que sufrieron un repunte durante la primavera, repunte que ya se está corrigiendo gracias sobre todo a la normalización de los precios del crudo y del gas en las últimas semanas. La inflación subyacente, en todo caso, está bastante cercana y anclada, aunque ha subido ligeramente en los últimos meses, pero está anclada sobre el 2%, 2,2%, que es el objetivo de inflación a largo plazo, y por lo tanto podemos decir que la inflación en estos momentos, tanto para Andalucía como por supuesto para España, ha dejado de ser un problema de primera magnitud. En cuanto a los salarios, aquí hay una mayor dificultad para poder medir. No tenemos unas encuestas que sean muy precisas sobre la evolución de los salarios, pero si tomamos
como referencia los aumentos salariales pactados en convenio, en Andalucía sí observamos que este está siendo ligeramente inferior a lo registrado en España. Esto nos sugiere principalmente dos cuestiones. La primera, que los salarios reales en Andalucía en el último año pues apenas han crecido, porque ha aumentado aproximadamente lo mismo que la inflación, y en segundo lugar que existe una ligera diferencia con respecto a España que viene o que podría venir motivado sobre todo por una diferente composición sectorial. En todo caso, como he dicho, hay otros datos sobre salarios que iremos conociendo a lo largo de las próximas semanas y que nos podrían perfilar mejor cuál ha sido la evolución de los salarios en Andalucía y en principio, conociendo también la naturaleza de la información de los convenios, podría ser que ese 2,8 fuera algo bajo y se acercara más al 3 o incluso superara el 3%, con una ligera recuperación, por lo tanto, de los salarios reales. En cuanto al empleo, igualmente, es decir, a pesar de los datos que vamos conociendo, por ejemplo, la afiliación en el mes de agosto fue mala, pero porque en el mes de agosto la afiliación siempre es mala, lo que sabemos es que los datos conocidos durante el verano, como este dato de afiliación del mes de agosto, que lo conocimos la semana pasada, en principio la evolución sigue siendo de dinámica positiva. Como he dicho, el mes de agosto es malo, pero este mes de agosto ha sido menos malo de lo esperado y menos malo que otros meses de agosto, con lo cual podríamos decir que la evolución de la afiliación, tanto en Andalucía como en España, pues sigue siendo positiva, y esto obviamente está marcando otras variables macroeconómicas como las que vamos a hablar en los próximos minutos. Por lo tanto, tanto los datos de la EPA del último trimestre como los datos de afiliación, y también no solo los datos de afiliación, sino de paro registrado y de los diversos grupos de tipos de contrato, etcétera, lo que nos está diciendo es que la evolución del mercado de trabajo en Andalucía pues sigue siendo positiva y sumando tanto ocupación como afiliaciones. Ya recayendo un poco en el porqué de ese 0,7%, pues como siempre hacemos un análisis desde el lado de la demanda y después desde el lado de la oferta. En cuanto al lado de la demanda, pues tenemos que decir que a diferencia de lo que se venía dando en los trimestres del 2023 y 2024, donde también había una dinámica positiva de crecimiento, en este caso parece que, salvo el sector exterior, y ahora hablaremos sobre el crecimiento económico se ha equilibrado algo. El consumo público ha pasado a un segundo plano, el consumo privado ha tomado una relevancia que no tenía en los trimestres anteriores, y esto viene principalmente explicado por varias razones. Una de ellas es la acumulación de ahorro en los años anteriores, que estaría ayudando a tomar decisiones de consumo, ya no solo de consumo de alimentación, etcétera, sino de bienes duraderos. Y la evolución, por supuesto, de un mercado de trabajo que ofrece capacidad de financiación de consumo a las familias andaluzas. Esta dinámica está siendo similar a la del resto de España, por lo tanto aquí tampoco hay mucha diferencia en el caso de Andalucía. Sí llama la atención en este caso que por fin estamos encadenando trimestres relativamente positivos en la inversión. Llevábamos 2 o 3 años preguntándonos qué le pasaba a la inversión, porque un trimestre positivo daba lugar a un trimestre negativo y eso generaba bastante preocupación. Sin embargo, sí es verdad que en los últimos meses, también hay que tener en cuenta que es una variable, es un agregado muy volátil y esa tasa del 15% puede tener muchísimas explicaciones, pero sí es verdad que, por ejemplo, el índice de producción industrial de bienes de equipo ha crecido un 15%, muy por encima de la media nacional. En la matriculación de vehículos, que por supuesto es consumo, pero también es inversión de empresas, parece que está evolucionando en tasas de 2 dígitos. También no solo la edificación, sino la compra-venta de vivienda pues está creciendo a ritmos también de 2 dígitos, lo que también explicaría en parte la subida de precios de la vivienda. Por lo tanto, también la inversión, ya sea en bienes de equipo, ya sea en capital, como en edificación, también está fomentando este crecimiento y por lo tanto está apuntalando las tasas de crecimiento que estamos observando para Andalucía. Merece la pena también mencionar la evolución de la licitación oficial, que crece también a ritmos bastante importantes. De nuevo, no tener en cuenta ese 283,4%, porque es una variable muy volátil y responde sobre todo a cuestiones de carácter burocrático, administrativo, que de repente en un solo mes se te pueden juntar varias licitaciones y algunas de cantidades desorbitadas que después al siguiente trimestre no vas a tener. Pero sí es verdad que la licitación parece que está adquiriendo también un ritmo de crecimiento interesante. No cabe duda que por detrás están los fondos europeos, pero no necesariamente tiene que ser todo fondos europeos. En cuanto, bueno, no he hablado del sector exterior, creo que ya me he ido, perdón, tendría que haber tenido aquí una diapositiva diciéndome pasamos a la oferta, parece que la he eliminado,
Pero en cuanto al sector exterior, pues que sería la parte que nos falta de la demanda, pues este está respondiendo a las dinámicas tanto exteriores como interiores. Por un lado, las exportaciones, obviamente, pues están aportando menos al crecimiento. Para algunas rúbricas está cayendo, para otras está creciendo, luego podemos discutir un poquito más sobre esta cuestión, pero aquí es obvio que el contexto internacional necesariamente pasa factura a las exportaciones españolas y andaluzas, sobre todo la incertidumbre de la que ahora Curro hablará durante un rato y por supuesto también pues la propia situación macroeconómica de algunos países centrales de Europa, que son nuestros principales mercados, que evidentemente como muestran sus tasas de crecimiento, pues las exportaciones hacia esos países pues se están debilitando, especialmente y particularmente hablo de Francia y Alemania. En cuanto a las importaciones, el aumento de las importaciones, que es mayor que las exportaciones, responde principalmente a la dinámica del consumo interno. Es decir, la gente consume más y consume más tomates de Andalucía como tomates de fuera, si es que traemos de Marruecos, por ejemplo, ¿no? Y coches y bienes de equipo, etcétera, ¿no? En consecuencia, el sector exterior, obviamente, pues que venía siendo siempre una rúbrica de la demanda que aportaba el crecimiento, pues en esta ocasión está restando algo de crecimiento. Pero responde a una dinámica, obviamente, bastante razonable, dado el contexto internacional y el contexto andaluz. En cuanto a la oferta, pues todos los sectores aportan crecimiento. El más sencillito es la agricultura, que después de varios años de sequía, este año pues sigue todavía arrastrando en estos trimestres pues una dinámica positiva, dado gracias a las lluvias del pasado otoño y primavera, sobre todo primavera. Vamos a tener buena producción en algunos productos, en otros no tanto, obviamente, pero sí es verdad que está dando tasas de crecimiento importantes, pero sobre todo, y hay que señalar, y yo creo que esto es muy relevante y mimetiza también el comportamiento español. Si hay un sector que está sorprendiendo en términos positivos es la industria. Es un sector que está sorprendiendo en términos positivos, insisto, no solo en Andalucía, también en España, pero Andalucía se suma a ese crecimiento y las tasas de crecimiento y las aportaciones al crecimiento andaluz, en coherencia también con el peso que tiene este sector en Andalucía, que no es tan relevante como en otros países, como en el resto de España, obviamente pues está fomentando ese crecimiento. En cuanto al sector de la construcción, pues del mismo modo pues simula el crecimiento de la inversión en la parte de la demanda, edificación, obviamente. Le cuesta trabajo, le está costando trabajo, pero cada vez encadena más trimestres de crecimiento positivo, lo cual de nuevo es importante porque, como he dicho, la inversión, también en edificación, pues nos daba un trimestre bueno seguido de uno negativo. Parece que estamos dejando atrás esa incertidumbre y esas dudas de crecimiento económico. Y después tenemos un sector servicios que obviamente también, y por ser más importante, es el gran protagonista en términos agregados del crecimiento económico andaluz. No es el que lo mejor lo hace, como he dicho, la industria es bastante sorprendente, pero el sector servicios pues sí está demostrando también un crecimiento prácticamente en todos los sectores, que duda cabe que la evolución del turismo está impactando en el sector, sobre todo a la hostelería, pero a mí me gusta siempre llamar la atención de que no todo es turismo. En España más todavía, esto es verdad, pero sectores como las actividades profesionales, artísticas, la información y las comunicaciones y también servicios a empresas, pues tienen cada vez una mayor relevancia y un comportamiento dinámico positivo, lo cual también se está demostrando en nuestras exportaciones. Estamos diversificando y creando empleo en estos sectores que son de mayor valor añadido que de los habituales. En principio este sería más o menos el repaso de la evolución de la economía andaluza, así a modo de conclusión y ayudando un poco a crear el titular, ¿no? Ha sido un trimestre de carácter positivo, de continuidad, aunque si bien es verdad, la naturaleza y la dinámica y la composición de ese crecimiento está reorientándose hacia uno más equilibrado, en donde sin embargo nos gustaría que el sector exterior no dejara de ser uno de los que más aportara, pero también evidentemente con el contexto internacional con el que va a empezar la exposición el profesor Ferraro, no podemos pedirle demasiado o mucho más a un tejido productivo andaluz que sin embargo y aún así resiste y aguanta mucho mejor de lo que se podría haber esperado hace unos meses. Muy bien, pues como es costumbre, empezamos la segunda parte hablando de las previsiones que contemplamos hacia los próximos meses hasta acabar el año y también algo para el año 2026, y lo haremos siempre pues teniendo en consideración el contexto exterior de la economía andaluza, yendo de lo más amplio del mundo a Europa, España, para terminar refiriéndonos
con más concreción en lo que más cerca tenemos y más nos importa, y por lo que estamos aquí, que es la economía andaluza. Pues en términos generales, yo creo que a nadie ya a esta altura le sorprendería de que los economistas hablemos de incertidumbre, porque es la palabra más socorrida que tenemos, pero en este caso, además de socorrida, creo que nos hace falta explicar que hay muchos factores en el ámbito internacional para hablar de que nos encontramos en un marco de incertidumbre en el que el comportamiento de la política arancelaria de los Estados Unidos es un elemento central de esa incertidumbre, a la que también se le suma un contexto geopolítico de tensiones militares y también geoestratégicas inusitados, al menos en las últimas décadas. Todo ello confluye en el presente y hace que hacia el futuro sea muy difícil de precisar. Nunca ningún economista, ningún analista social puede precisar lo que va a ocurrir en el futuro, pero en el presente las circunstancias son bastante más volátiles y complejas y difíciles de analizar. Manifestación de esto es la caída del comercio mundial, que ha caído un 16% en el segundo trimestre del año, ¿no? Cierto que en el primero aumentó en prevención de muchos importadores de Estados Unidos singularmente de lo que se podía prever de aumento de precios de productos exportados, ¿no? Pero una caída del 16% es un cambio, una disrupción en la dinámica del crecimiento del comercio mundial que no se conocía desde la Segunda Guerra Mundial. Y esto ha venido determinado, como decimos, por los aranceles, unos aranceles que son desiguales por países y por áreas, llegando para algunos países, como en el caso de India o como en el caso de Brasil, al 50%. Pero es que además esta incertidumbre que viene asociada a los aranceles que hasta ahora ha adoptado la administración de Donald Trump se intensifica si tenemos en cuenta la propia imprevisibilidad de este presidente, que puede modificarlo, y teniendo también en cuenta que empiezan a observarse ciertas resistencias internas en Estados Unidos a la política arancelaria, y en la actualidad tenemos una impugnación por parte de una jueza sobre la elevación de los aranceles en general, que podrían significar que desaparezcan las decisiones sobre los aranceles que se han adoptado, lo cual el escenario pues podría cambiar casi por completo dentro de algunos meses si el tribunal correspondiente valida la impugnación que se ha hecho. A estos riesgos, como decía, se suman los de carácter, las tensiones militares, ¿no? La guerra de Gaza y la guerra de Ucrania siguen efervescentes, no solo efervescentes, sino más que la guerra, las invasiones de Ucrania y la invasión de Gaza, más que dos guerras, son dos invasiones, pues no hay realmente no hay perspectivas reales de que vayan a haber que se vayan a frenar ni siquiera de un alto el fuego. Pero además de estas tensiones militares, observamos en las últimas semanas que en el escenario mundial aparecen fuerzas que tratan de imponer órdenes geoestratégicos diferenciados. Por una parte, las de Donald Trump, a través no solo de la política arancelaria, sino de su forma de negociación país a país y su falta de respeto a las normas internacionales y a las instituciones internacionales. Y por otra parte, pues todos habréis observado y no ha pasado desapercibido lo que ha ocurrido en las últimas semanas, en la que Xi Jinping, el líder del Partido Comunista y de China, ha tenido con una reunión con la Organización de Cooperación de Shanghái, que es una organización de carácter comercial en la que participan unos 20 países y hay otros asociados, y posteriormente con una manifestación militar en la plaza de Tiananmen, que ha puesto de manifiesto y aprovechado para subrayar una propuesta de un orden internacional alternativo a lo que ha venido significando el orden internacional en las últimas décadas, ¿no? Estas tensiones de China elegirse como un país no solo con un importante poder económico, también ya y tecnológico y también ya militar, sino como un país que aglutina a una buena parte del mundo y que haría frente a un posible orden
más bien desorden, que plantea desde el lado estadounidense el presidente Trump. Por tanto, como os decía, estamos en un escenario extraordinariamente convulso, estamos en un momento histórico de crisis, podemos decir de crisis en cuanto a crisis que es alteración de un orden que no sabemos a dónde va, ¿no? Y bueno, cualquier cosa puede ocurrir. A estos problemas se unen también algunos otros que pasan a segundo plano, pero que tienen una gran importancia para los economistas, que son las vulnerabilidades financieras que tienen algunos estados con unos niveles de endeudamiento extraordinariamente altos, algunos europeos importantes. Grecia lo sigue manteniendo, pero se incorpora Francia con un problema de desequilibrio financiero, con una deuda pública muy elevada. Lo sigue teniendo España y, por supuesto, Italia, pero han pasado a un segundo plano en relación con Francia, y también el desajuste financiero se encuentra en los propios Estados Unidos con un nivel de deuda extraordinario. Todo esto puede significar que se podría desencadenar un proceso de desaceleración económica. No es que lo anunciemos nosotros, ni mucho menos, pero podría ocurrir, porque es todo tan volátil que podría ocurrir. Entrando un poco por países, en Estados Unidos es el epicentro de este desorden o de estas alteraciones mundial por esa política arancelaria radical que solamente tiene semejanza con lo que ocurrió en la década anterior a la Segunda Guerra Mundial, y que en parte algunos analistas entienden que fue el origen de la Segunda Guerra Mundial. No estoy en absoluto diciendo que estemos en los orígenes de la Tercera, ¿eh? No se vaya a filtrar esa interpretación, porque no simplemente describo lo que ocurrió en el pasado, ¿no? Bueno, lo cierto es que en Estados Unidos, a pesar de todas esas cosas, el Producto Interior Bruto se recuperó un 3% anual, pero esta subida enmascara algo, porque esa subida se debe a una caída de las importaciones, porque los propios aranceles ha provocado un 30,3% de caída de las importaciones en el segundo trimestre. Y claro, pero eso juega en términos positivos dentro del PIB, porque en el PIB las importaciones juegan negativamente y las exportaciones de forma positiva. Entonces esa disminución de las importaciones ha favorecido el crecimiento del PIB, que es Producto Interior Bruto. No obstante, a pesar de todas las convulsiones, Estados Unidos sigue teniendo una cierta potencia, y así lo demuestra los indicadores adelantados del PMI, los indicadores a los que hacemos referencia siempre en estas presentaciones de los informes, que es una encuesta sobre los gestores de compras de las grandes empresas multinacionales, que están hablando de qué es lo que puede ocurrir previsiblemente en los próximos meses, y que se encuentra en el lado positivo. El lado positivo es el que es un nivel del 50% hacia arriba y el negativo hacia abajo. Y está en el lado positivo, se encuentra en el caso de Estados Unidos. En este marco el debate en Estados Unidos está en qué podrá hacer la Reserva Federal, como sabéis, el Banco Central de Estados Unidos, que se muestra muy decidido al control de la inflación, ¿no? Y está como esperando ver el impacto de la política arancelaria, qué influencia puede tener en la inflación de Estados Unidos, porque previsiblemente un aumento de los aranceles encarece las importaciones de Estados Unidos, y eso se trasladaría al conjunto del sistema productivo y trataría de elevaría previsiblemente la inflación. Ante eso, la Reserva Federal trata de ser prudente y no se resiste a bajar los tipos de interés de referencia. Sin embargo, las presiones de Trump sobre la Reserva Federal, que como saben han amenazado a una de sus componentes, a una de las que forman parte de la Reserva Federal, ya con anterioridad ha llamado la atención, y no solo la atención, sino que ha echado a alguien que está en el Instituto de Estadística de Estados Unidos, porque no le han gustado sus resultados que ha presentado. Bueno, en los próximos días veremos si la Reserva Federal se mantiene en sus 13, de mantener en el
en el torno del 4,25, 4,5% el tipo de interés, o si lo hace caso y disminuye, si acaso, un cuarto, ¿no? Yo haría un cuarto como mucho, ¿no? El mercado laboral en Estados Unidos, sin embargo, empieza a notar una cierta desaceleración, un cierto enfriamiento, y se han destruido 179.000 empleos a largo plazo. El dólar cae un 8%, caía el otro día, ¿no? Y lo cual se debe de interpretar como que los inversores internacionales no están muy satisfechos, no tienen mucha confianza con los resultados de la política arancelaria que se están adoptando, ¿no? No tienen, por tanto, mucha credibilidad. China está mostrando una gran capacidad de adaptación y de resistencia a los efectos del aumento de las barreras arancelarias, que han sido y son significativos, y sigue manteniendo un crecimiento relativamente sólido, a lo que le ayuda además las políticas que implementa el gobierno, tanto desde el lado fiscal, favoreciendo el consumo y la inversión, como por el lado monetario, facilitando también la cantidad de dinero en circulación. Lo que ha hecho China es diversificar sus exportaciones, limitándolas a Estados Unidos y aumentándolas a otras zonas del mundo, muy singularmente a Asia, África y a Europa también, ¿no? En cualquier caso, a pesar de que China tiene una capacidad de resistencia elevada, sus problemas también existen, y esos problemas vienen siendo ya seculares, y a ellos nos referimos con frecuencia como un sector inmobiliario que lleva ya meses, trimestres, años en declive y generando unas presiones deflacionistas, y también, por otra parte, tienen una sobrecapacidad industrial, necesita las exportaciones, produce más de lo que puede vender, y ahí estas tensiones a bajar los precios, inflacionistas, que tiene sus repercusiones en otros países importadores como Europa, al que me paso a referir, porque las presiones exportadoras de China afectan y compiten con los productores y la producción europea, claro está, ¿no? Lo cual limita también las posibilidades de recuperación en Europa. Europa es la principal víctima de los aranceles de Trump y está observándolo. En el segundo trimestre del año, un crecimiento del 0,1%, ¿no? Desacelerándose en relación con el primer semestre. Las previsiones que se proyectan, tal vez optimistas, son del 0,9% para el conjunto del año, y se enfrentan a múltiples riesgos. El primero, ya reiterado, el impacto de los aranceles; por otra parte, la desaceleración del comercio mundial; por otra, acabo de decirlo, las posibles desviaciones de las exportaciones chinas a Europa y su competencia. Lo que más ha sufrido en el tiempo reciente es el acuerdo de julio entre Estados Unidos y la Unión Europea, que evitó una amenaza de aranceles anunciado por Trump del 30%, pero a cambio se firmaron un acuerdo por el cual se aceptaban unos aranceles generalizados para la mayoría de los productos del 15%, al cambio de lo cual la Unión Europea eliminó los aranceles de los bienes industriales, y además se comprometió a reformar algunas reglas, algunas normas en relación con los servicios digitales. Se comprometió además, como se sabe, a 750.000 millones en compra de energía a Estados Unidos de aquí a 2008, y se comprometió también con una inversión de 600.000 millones. En fin, fue un acuerdo, ese acuerdo de julio, muy discutido, y todo esto se puede además ir un poco al garete, porque la multa que hace unos días la Comisión Europea impuso a Google por 2.950 millones de euros ha sido muy mal recibida por la administración Trump, y no sería muy extraño que a la altura de cuando salgamos hoy de aquí, pues nos encontremos que han decidido aumentar más los aranceles por encima del 15%, aumentárselo a algún bien o algún servicio, ¿no? Bueno,
Pues esto en cuanto a Europa, que desde luego su comportamiento es desigual. España, ahora hablo, sigue comportando, lidera el crecimiento. Alemania va bastante mal, con una contracción, es decir, un crecimiento negativo en el segundo trimestre. Francia mejora algo, pero su riesgo de inflación es enorme, a lo cual se suma ahora el que cae el gobierno y que se trata de sustituir por otro, que sería ya el no sé cuánto de esta legislatura. E Italia tuvo una ligera contracción también en el último trimestre. Un panorama europeo realmente preocupante. El PMI al que antes me he referido disminuye por debajo, o está por debajo del nivel de 50, tanto para Francia y para Alemania. Y además de esto, lo que se suma es una caída de la confianza empresarial, una radicalización política en todos los países europeos, una acentuación del nacionalismo. Todo esto impide, tanto la radicalización como la acentuación del nacionalismo, la posibilidad de que la Comisión Europea pueda adoptar una política unitaria con facilidad. Y ya de por sí una Comisión Europea que se encuentra seriamente desprestigiada después de la negociación y el comportamiento que ha tenido tanto en las nefastas reuniones de Escocia como en la del despacho Oval, ¿no? Tan descorazonadoras y humillantes reuniones para Europa, ¿no? Como salvedad, lo que se puede decir es que el Banco Central Europeo sí parece que hace sus deberes, logra mantener la inflación, el 2,1% en agosto, ha elevado una décima de julio a agosto, pero está en un 2,1%, que está en la línea de lo que se pretende. Y vamos a España, que aquí lo que podemos pues estar encantados, porque crecemos más de lo previsto. Se acelera el crecimiento en el segundo trimestre a un nivel del 2,8% interanual. Más de lo que se preveía y, consecuentemente, se piensa en la posibilidad de que las provisiones para el conjunto del año puedan ser mejores. Todo esto ha estado apoyado por una demanda interna muy potente, tanto por aumento de la inversión como por el consumo, aunque es previsible que se reduzcan las exportaciones por la política que hay. En cualquier caso, España se salva en esas previsiones hechas por los gerentes de compra de las grandes empresas internacionales y se encuentra en la zona positiva de los PMI. Y aunque se le modera algo, está en un 2,3, un 52,3, se modera algo en relación con el primer trimestre. Así que en España casi todos los sectores son positivos, la industria muy singularmente y sorprendentemente, los servicios y también la construcción. Todo esto nos habla de una diversificación productiva en el crecimiento, que es también unos indicios de diversificación, ¿no? de lo que nos podemos ocurrir de mayor por tanto, fortaleza de la economía, ¿no? Y vamos a terminar hablando de Andalucía. Y Andalucía, pues no solamente nos encontramos semejándonos a España, sino que mejoramos incluso pues, el ritmo de crecimiento. Un ritmo de crecimiento que se apoya en el comportamiento de la demanda interna, es decir, en la inversión y en el consumo, en ambos componentes. El consumo es el principal motor el principal componente y se basa sobre todo en el consumo privado, gracias al mercado laboral, al crecimiento del empleo y también el crecimiento de la capacidad adquisitiva de los empleados, no de una forma extraordinaria, pero sí una capacidad adquisitiva que permite un aumento del consumo, porque la propensión marginal al consumo está vinculada mucho con el aumento del empleo, ¿no? Aumenta más el consumo de lo que aumenta el empleo, ¿no? Y la inversión pues también muestra signos prometedores, tanto en el sector industrial como en el de la construcción. Esto no significa que no haya riesgos hacia el futuro. Los riesgos son todos los que me he referido en el ámbito internacional, donde están el comercial, el de la imprevisibilidad
de las políticas económicas que se adopten en Estados Unidos y otras respuestas, las tensiones geoestratégicas y un sector exterior que previsiblemente se va a desacelerar y que ha sido importante en el tiempo reciente, pero que se va a desacelerar como consecuencia de los aranceles y de las tensiones generales que hay en los mercados internacionales, singularmente en el ámbito del agroalimentario, sobre todo aceite y vinos, como también en el de la manufactura. No obstante, los indicadores que tenemos es que esos indicios de efectos son relativamente limitados. No se espera que afecten en más de 1 o 2 décimas la disminución, ¿no? Por tanto, tampoco es tan elevado los efectos contractivos que pueden generar esa deriva del sector exterior. La evolución sectorial pues va a parecer en general es positiva. Los servicios seguirán manteniendo un papel preponderante en la economía andaluza. El turismo seguirá siendo significativo. Tuvo algunas dificultades en el primer trimestre, se ha mejorado en el segundo. Y bueno, lo cierto es que parece que estamos en unos tiempos ya que prevemos no solo para este año, sino para el próximo, una ligera desaceleración de la importancia del turismo, que como sabéis, desaceleración no significa negativo, significa crecimiento menor de lo que ha experimentado en los años anteriores, ¿no? Y el sector primario pues se afecta, puede ver también con los cambios climatológicos y también algunos otros con la volatilidad de los precios internacionales, ¿no? En general, por tanto, un panorama positivo que nos permite mejorar la previsión que teníamos realizada para este año y elevar nuestra previsión del PIB, el Observatorio Económico, el panel de expertos del Observatorio, al 2,6% en este año, si bien creemos que el año próximo no crecerá tanto, si creemos que continuará la inercia del crecimiento, pero se situará en un nivel que estimamos ahora mismo del 1,8%. El empleo también podrá seguir creciendo, pero con menor intensidad, de forma más moderada de lo que es el crecimiento del PIB. Y hasta aquí, pues, las previsiones y nuestro informe, y quedamos a la disposición de vuestras preguntas, de los que estáis aquí y de los que se encuentran también en... Habla de Google, pero del contrato de Huawei también incide, ¿no? ¿O no? Porque también estamos pendientes del contrato de Huawei, ¿no? El contrato de Huawei, yo creo recordar que se ha aplazado. He venido alguna noticia, pero no sé si es del todo o una parte. Yo creo que se ha apartado, sí, se ha apartado. Yo creo que sí. No sé si es total o es una parte nada más. Después, sobre el tema de los aranceles, claro, el arancel perjudica también al consumidor americano, naturalmente, porque yo, exportador, mi botella de vino vale esto más los aranceles que tengo que pagar en Estados Unidos. Y el consumidor, si le gusta ese vino y quiere comprarlo, pues tiene que pagar la parte de arancel, aparte también del valor de la botella. Entonces, una parte del arancel, claro, porque también los importadores pueden disminuir su bueno, precio. sí, vale, pero o no. Pero bueno, sí, algo, pero ¿no? Si le gusta, lo paga. O sea, que está perjudicando también al consumidor americano. Por eso he dicho que preocupa la inflación en Estados Unidos, ¿no? Y por eso la Reserva Federal mantiene la tensión de mantener... Cuando va a comprar una botella de whisky de importación, tú preguntas cuánto es el valor de la botella y el valor del arancel, ¿no? Que es tanto y tú lo pagas y ya está. Ya. No. Porque te ha costado esa marca. Lo que quería decir era, por matizar lo que tú decías, las importaciones, si le envía a un determinado precio un producto de $100, si ahora los aranceles los suben un tanto por ciento, pues si el importador quiere seguir vendiéndolo, o a lo mejor se ve obligado a no trasladar todo ese aumento. Unos lo harán y otros no lo harán, en fin, que habrá de todo, ¿no? Pero en economía
normalmente en el debate público las cosas se entienden en blanco y negro, los economistas somos matizados y tratamos siempre de decir, bueno, sí, una parte sí, pero otra parte puede venir por aquí. Efectivamente, de luego, eso retraerá. Pero fijaros que también depende de la elasticidad de cada uno de los productos. Hay productos en los cuales la gente está dispuesta a comprarlo al precio que sea. Claro, ¿no? Y también depende, y eso ocurre con algunos productos de lujo. Y hay algunos productos que para nosotros son de primera necesidad, que en Estados Unidos, por ejemplo, son de lujo, como puede ser una botellita de aceite de oliva. Claro. Que si la gente lo pagaba, no tiene la mucha botellita. Incidencia, pero tiene mucha incidencia que si la tenía, porque ha bajado el precio del aceite de oliva. Claro, claro, efectivamente. Y es otra cosa, es que como ha avanzado el precio en origen del aceite de oliva, pues aún se están exportando más toneladas de aceite, se están exportando que el año pasado. Pero están ingresando menos dinero. Claro. Hay otros productores que se están instalando ya en Estados Unidos, claro, con fábricas también. Claro. Pero que también allí lo que ocurre es que algunos consumidores que les gustan, que han empezado a gustar el aceite de oliva, si se compran, ellos no compran las garrafas como compramos nosotros de 5 litros para casa o de 3 litros. Ellos se compran a lo mejor la botellita pequeña de aceite de oliva. La compra selecta. Y entonces si la compraban pues por $8, digamos, pues no le importa comprarla 9 o 10, claro, ¿no? Probablemente, ¿no? Entonces pues se comporta pues como un bien de lujo. Claro. ¿no? Como... Hombre, la tostada con aceite. Bueno. ¿Preguntas? La previsión de crecimiento en Andalucía 2,6, una décima más que la última vez que del último informe, ¿no? Y para España, Andalucía se mantendría una décima también por debajo, más o menos. 2,8, ¿no? Para España es que actualmente hay que tener en cuenta que buena parte de las revisiones que se han hecho antes del verano se hicieron en un contexto, voy a llamarlo así, pesimista. Si se confirma el dato del tercer trimestre, que se está adelantando por algunos think tanks o casas que se dedican a las proyecciones de los datos, que podría ser otro 0,7. Todas las previsiones que tenéis ahí que en la columna revisión 2025 quedarían bajas. Es decir, yo creo, para decirlo de otra manera, si España no creciera en el segundo, y en el tercer y en el cuarto trimestre, ya tendríamos garantizado un 2,3-2,4% de crecimiento para el año. Por poco que crezcamos nos vamos por encima del 2,6 y yo me atrevería a decir, eso los cálculos, que estaríamos más cerca del 3 que del 2,5. Por lo tanto, si nosotros estamos haciendo la previsión con la información conocida hasta ahora también para Andalucía, pero si se confirmara esta evolución, obviamente en la presentación del tercer trimestre tendríamos que volver a revisar al alza. Vale. ¿Y en Andalucía se puede plantear un cambio en el patrón de crecimiento no, por lo que habéis comentado de la industria, por lo que parece que no se puede hablar todavía? No, este tipo de cambios tienes que verlo a muy largo plazo. Es decir, lo que está sucediendo ahora es significativo, es interesante, merece mucha atención. Yo creo que dedicamos demasiadas páginas a hablar de que sí, España y Andalucía crecen gracias al turismo. Yo creo que hay mucho más ahí. Obviamente el turismo pesa importante. Hay que tener en cuenta que en Andalucía el turismo no es la región donde más pesa el turismo. Hay regiones españolas donde el turismo es mucho más relevante que en Andalucía. Eso muchas veces lo tienes que contar porque la gente no lo entiende. Pero independientemente de eso, es como si no nos dejara ver los árboles el bosque. Es decir, que cuando el turismo va muy bien parece que solamente es turismo, ¿no? Y hay muchas más dinámicas internas, tanto en la economía andaluza como en la española, que están remando en la misma dirección. Y la industria es una de ellas, pero eso significa que estamos ante un cambio de modelo productivo. Como deseo me encantaría, como realidad yo creo que si dentro de 5 años nos volvemos a ver, pues hablamos sobre ello si quieres. Es decir, es necesario mucho tiempo de un crecimiento diferencial para que esto pueda suceder. Dicho lo cual, hay elementos que nos pueden permitir pensar que si hacemos las cosas bien, ese modelo no es que cambie diametralmente, ¿no? Que tengamos otro modelo diferente, pero que sí podamos avanzar hacia pesos diferentes en los sectores, sí. Pero bueno, aquí hay que acompañar muchas variables para que eso suceda finalmente. Yo quería preguntar sobre la volatilidad energética y la vivienda, que han sido dos temas que pienso que han sido interesantes pues desde el trimestre, ¿no? Entonces, ¿se podría explicar un poco más cómo afecta a Andalucía, que es un sector bastante fuerte tradicionalmente? A ver, la energía, sí, perdona. Y luego en vivienda también,
cómo afectado por provincias, que Uf. imagino que habrá sido, bueno, diferente Sí. de una esquina a otra. Sí, no. A ver, la energía impacta mucho en Andalucía, mucho y por varias razones. En primer lugar, del mismo modo que España, Andalucía es una región que necesita importar energía. ¿Por qué? Pues porque no tenemos yacimientos, no tenemos recursos naturales como tienen otros países, otras regiones, en donde lo único que tienen que hacer es extraerla del subsuelo y empezar a utilizar. En consecuencia, mientras no las renovables y mientras no electrifiquemos la movilidad a ritmos muchísimo más elevados del que tenemos, en cuanto sube algo el precio del petróleo o sube algo el precio del gas, eso impacta directamente en los precios energéticos por la demanda, pero eso le pasa a España. Y esto es así, nuestra elasticidad a los precios energéticos es mayor que en otros países. Sí es verdad que cada vez menor, y eso es importante, pero impacta. El índice de precios, obviamente, pues en cuanto sube el precio del petróleo y el gas, se ve clarísimamente, y por eso en buena parte estamos en el 2,7. ¿Qué ha pasado con los precios energéticos? Que bueno, simple y llanamente, en cuanto hay una amenaza de conflicto en Oriente Medio, ya tenemos subida, y eso es lo que ha pasado en primavera, y eso se ha trasladado, ¿no? Y ahora veremos cómo impacta la guerra, la narcoguerra, ¿no? O la guerra de Estados Unidos contra el narco venezolano, ¿no? Y veremos este tipo de cosas, pero en cuanto suceden este tipo de eventos, rápidamente lo notamos cuando echamos gasolina al coche o cuando pagamos el gas de la casa. Por el lado de la oferta también es importante, porque Andalucía, aunque no produce, no tiene recursos, sí es una región donde en la industria el peso del sector energético es muy relevante. Tenemos 2 grandes refinerías y eso se ve claramente en nuestras exportaciones. Buena parte, en cuanto sube el precio de la energía, nuestras exportaciones se disparan, y en cuanto baja ocurre lo contrario. Entonces también es una variable que la observamos mucho por el lado de la oferta y sobre todo a través de la industria. En cuanto a la vivienda, bueno, pues la evolución de la dinámica es similar a la española, subida de precios, y efectivamente no es el mismo en todas las provincias. No me sé los datos, pero sí sé que por supuesto los precios tanto en alquiler como en vivienda en provincias como Málaga es mayor que en otras provincias por razones de estrechez de oferta. Es una provincia en donde es mucho más difícil ofrecer suelo y ofrecer vivienda, que por ejemplo puede pasar en Sevilla, en donde la política actualmente, o bueno, la oferta de vivienda pues está creciendo a ritmos superiores en términos medios que en otras zonas, ¿no? Pero bueno, eso depende mucho de la zona geográfica. No es lo mismo el mercado de vivienda en Jaén que al lado de la calle Larios, obviamente. Muy bien. ¿Alguna pregunta de los presentes? Pues, Bueno, aquí había una pregunta que nos pregunta: ¿qué margen tiene Andalucía para reducir su vulnerabilidad ante incertidumbre global y qué sectores de su economía considera que podrían actuar como palancas de estabilidad y crecimiento en el corto plazo? Pregunta que realiza Diego García Cabello. Bueno, yo creo que la posibilidad de una respuesta en el corto plazo a las incertidumbres económicas exteriores de una región como Andalucía pues son escasas, muy escasas y muy limitadas, como la son de cualquier región o cualquier comunidad, porque nosotros producimos fundamentalmente para mercados exteriores, entendiendo por exterior exportar a Murcia, o exterior exportar al resto de España, Europa y el mundo, ¿no? Y nosotros lo consumimos fundamentalmente del exterior, ¿eh? Consecuentemente, pensar que nosotros podemos hacer desde aquí algo significativo, pues es difícil. Lógicamente, ¿qué es lo que podríamos hacer en el corto plazo? Pues producir más aquello que va dirigido a mercados seguros. De todas maneras, yo creo que bien haríamos con preocuparnos algo más del largo y medio plazo que del corto, ¿eh? Nuestra obsesión por el corto plazo nos ha llevado a la ruina histórica, ¿eh? Estamos siempre preocupados por mañana. Ay, que me duele aquí, no aguantar el dolorcito aquí, ¿no? Y en lugar de ver cuál es el origen de los problemas que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que en el corto plazo, la verdad, estar tomando medidas a corto plazo, hombre, si hay problemas absolutamente graves, pues claro que habrá que adoptarlo, ¿no? Si hay problemas de sectores que no tengan para comer y que haya que atender o que haya unas dificultades extremas, sí, ¿no? Pero no creo que debamos de preocuparnos tanto por el corto plazo. Otra pregunta que hay aquí es de Juan Antonio Peña Torres. Dice, a ver, que le va una pregunta para Manuel.
Pregunta, ¿ese incremento del consumo privado incide en la economía regulada o bien todo lo contrario, economía sumergida? No sé, ese incremento de consumo es evidentemente economía regulada porque está dentro de los datos que se recogen con los indicadores. Es decir, si crece si crece el consumo regulado, que supongo que será el que lleva IVA, ¿no? No sé cuál será, Sí. pues obviamente también crecerá el otro y a la inversa. Pero es un crecimiento obviamente recogido por las encuestas, por los datos, por los indicadores y por eso sabemos que está creciendo. Y lo sabemos no solo por eso, sino también, por ejemplo, lo sabemos porque los datos de gasto en tarjeta, que lo sabemos a diario, como por ejemplo son información que da el BBVA o da la CaixaBank u otra entidad financiera, pues nos dicen que el consumo evidentemente ha crecido bastante, al menos en la primera mitad de este año. Por lo tanto, yo creo que no hay diferenciación. Sí. De esta forma hay una diversidad de indicadores que utilizamos para ver cómo va el consumo, ¿no? Y donde en algunos pues se tienen a lo mejor en cuenta elementos solamente que están, digamos, regulados, como pueden ser las tarjetas, pero en otros también aparecen indicios del consumo en general. Por otra parte, la economía sumergida es significativa, pero siempre nos creemos que es una monstruosidad la que tenemos y no, hay países que tienen y regiones que tienen economía sumergida mayor que la nuestra. En Andalucía sería uno de cada 5 euros, más o menos, uno de cada 5. Exactamente, eso estaba en el 21, 22, Sigue igual, 23% se estimaba de la economía Pero sumergida. va creciendo la economía sumergida. No. Más bien lo contrario, quizás. No, se está reduciendo. Pues también son dos temas importantes, la productividad y el asentismo también del trabajador, que también son dos temas muy importantes también porque la productividad es muy importante. Después el tema del paro. La productividad es Claro. importante. ¿Eh? Que un premio Nobel pues dice que la productividad se me olvidó cómo lo que era, decía, no es que sea lo importante, es casi lo único importante, decía, algo así, ¿no? La productividad Es lo más difícil de medir, pero lo más está en todos sitios. Sí, Sí, no, es la variable. Se habla de salario, no se habla de productividad. Creo que productividad, es No importante. se puede hablar de una cosa sin la otra. Claro. Por mucho que haya gente que piense que no. Que es que parece que nada más que es el La salario. productividad es relativamente, es algo que tenemos, es muy baja en Andalucía, una de las explicaciones de nuestro atraso y estamos especializados en con baja productividad, como el turismo, ¿no? Y en otros sectores así, lógicamente, no aumenta la productividad, el crecimiento a largo plazo es escaso. Y lo sentimos muy importante, ¿eh? Ahí... El asentismo es importante, pero no en Andalucía el sitio más bueno, importante. estoy hablando de Andalucía. ¿Cómo? Que en Andalucía no dan las tasas más altas de asentismo de España. No, pero... No sé los informes que... Bueno. No, aquí hay dos cuestiones. En primer lugar, Que Andalucía podría estar, porque al menos tradicionalmente ha tenido un poco de mala fama en ese sentido. no, pero aquí pasan dos cosas. En primer lugar, el asentismo está subiendo, creciendo en todos sitios. Y cuando digo en todos sitios, no digo solo España. Todos los indicadores en Europa dan un mayor crecimiento. Y una parte la explicaría el propio envejecimiento de la población. Una parte. Y Andalucía es una población relativamente joven comparada con el resto de España y en consecuencia tenemos menos asentismo. Pero sí es verdad que se están empezando a observar patologías, o dicho de otra manera, el asentismo está creciendo prácticamente en todos los grupos de población por Pues ya edad, no está con lo cual hay otras contado, razones que lo están a mí tampoco explicando. nos contabiliza. Y entonces están surgiendo patologías derivadas de eventos que a lo mejor antes no se daban. Ahora vemos, se está incluso hablando también de la percepción del trabajador frente a su salud una vez hemos pasado la pandemia. Pero bueno, la edad es un camino por donde está avanzando mucho ese asentismo. Y Andalucía aquí, evidentemente, tiene una de las tasas de asentismo más bajas de toda España. Muy bien, pues si no tenéis nuevas preguntas. Hasta el próximo trimestre. Muy bien. Siendo buenas previsiones. Esperemos. Yo creo que sí. Vamos a ver. Probabilidad del Depende 80-90%. de ello. Virgencita, Depende de don Francisco Ferrer y don Manuel Alejandro. digamos lo mismo. Porque le den dos décimas más. Ya ¿Eh? Y la décima por trimestre. Son 2,6 y quería te lo digo. Pues- 2,8. 2,8. ¿no? Muy bien, gracias.